Detrás de aquello que te cuentas y que cuentas a los demás, detrás de esas palabras que usas y de cómo lo dices, se oculta mucho más que solo la frase que quieres explicar, que quieres contar. Hay una narrativa que sigues de manera inconsciente, que te hace ser de una manera, va unida a tu autoconcepto, a esa identidad que sientes que eres y a ese tipo de pensamientos, creencias que van de la mano también con esta identidad, ya que tienes que ser hacia ti mismo una persona coherente entre lo que piensas, la moral que crees que se debe tener y la que tú tienes que tener, como tú te debes comportar y como tú debes ser, obedeciendo tus propios estándares, aquellos que te han inculcado desde pequeño o aquellos que has rechazado de los demás. Quiero que entiendas una cosa, el valor de las palabras que tú usas, lo que se esconde detrás, te revela mucho más que el simple hecho de ese significado que tú le quieres dar. Que uses unos verbos a la hora de describir cómo te sientes antes que otros no es pura casualidad, no se trata de azar. Cuando hablas desde lo que sientes y los verbos, las palabras que salen de tu boca te cuentan algo más que simplemente el que estés mal o estés bien, es algo que a muy poca gente se le ocurre mirar, pero cuando te fijas y observas con atención te das cuenta de una cosa importantísima. Te estás contando la historia desde una perspectiva que en muchos aspectos puede ser incompleta. Te pueden obligar a actuar de una manera concreta y no te dejan aflorar. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy claro para que me entiendas. El otro día me acordé de que tenía que hacer esto, que tenía pendiente, y no lo hice. Me sentí mal por ello, porque nunca acabo lo que empiezo. Algo tan fácil como esto, que es una creencia al fin y al cabo, ¿no? Acaba con ese nunca acabo lo que empiezo y se acumula esa mala sensación de que vuelva a pasar lo mismo y que me hace sentirme mal, me hace sentirme culpable en este caso, viene dado también por un verbo que es tenía que, es debo, es... Muchas veces ese tenía que es algo que yo mismo me impongo o que alguien me impone a mí y puede ser que esa sea la base de no hacerlo. Puedo tener rechazo a la imposición y que si siento que me lo impone alguien, entonces no lo hago. Pero vamos un poco más allá, demos por hecho que no es que alguien te lo haya impuesto, sino que sientes y crees que tú te lo has puesto a ti. Partimos de la base de una autoimposición, te estás exigiendo más de lo normal y te estás imponiendo que tienes que hacer esto sí o sí. Muchas veces confundimos esto con una voz que escuchamos en nuestra cabeza, que es una introyección. ¿Qué es una introyección? Es una proyección hacia adentro, la voz de los demás en nosotros. En vez de nosotros proyectar en los demás, tenemos esa voz, esos recuerdos, esa conciencia o esa perspectiva que los demás dejaron en nosotros cuando nos educaron, cuando nos repitieron mil y unas veces qué es lo que no debemos hacer, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Te puedes hacer creer, puedes pensar que es tuya, esa creencia, esa voz, pero en verdad es la voz de otra persona en ti. Sigue siendo, aunque sea a nivel interno y aunque esa persona físicamente no esté contigo, un ejemplo de cómo alguien te impone algo sin necesidad de que esa persona esté. Porque tú mismo estás teniendo que obedecer esa voz que crees tuya, pero no es. Y el simple hecho de tener que obedecer algo que no te apetece, que es algo que simplemente te estás imponiendo, ya sea por salud, por tu propio bien o porque crees que debería de ser así, genera conflictos. ¿Por qué genera conflictos? Porque no entiendes de dónde nace una idea y no entiendes de dónde nace otra. Es decir, no entiendes qué es lo que hace que sigas cayendo en esa trampa o que no puedas hacer algo que tenías que hacer. ¿Qué beneficio oculto hay detrás de no hacerlo? ¿Qué es lo que alimentas no haciéndolo? Y por otra parte también es importante entender cuando la voz de los demás te imponen algo y tú tienes rechazo a la imposición, por el simple hecho de rechazar eso que te imponen no lo vas a hacer, por mucho que sea por tu propio bien.
Y si tú mismo te lo impones desde la fuerza, esto desgasta mucho. Es posible que lo logres unos cuantos días, pero mantenerlo, sostenerlo en el tiempo, es algo que va a ser prácticamente imposible. ¿Qué ocurre cuando sostienes algo en tu mano? Hace tiempo vi un vídeo de una persona que tenía una taza de agua en la mano y que preguntaba a la clase cuánto pesaba la taza. Y tenía una reflexión muy importante, que era: no es tanto el peso de la taza, porque puede pesar muy poco y cualquiera puede levantarla, sino el tiempo que lo tengas sosteniendo en la mano. Si te tiras 1 hora con la taza en la mano, sujetándola así, es posible que no aguantes. Si te tiras 2 horas, 5 horas, 10 horas, no vas a aguantar. No porque el peso de la taza haya cambiado, sino porque sostener es mucho más difícil que cogerlo, que hacer algo puntual. Sostener una identidad la cual quieres ser, pero no estás preparado para ello, porque implica sostener otro tipo de creencias, otro tipo de hábitos, otro tipo de mentalidad, y todo esto lo estás haciendo desde la fuerza, desde la exigencia, desde imponerte a ti mismo cómo debes de ser, sin ser consciente de qué hay detrás de cómo eres ahora, y por lo que tú mantienes ese diálogo interno, esa narrativa a la que te aferras. Entonces es algo que va pesando y va pesando, y que lo más seguro es que al cabo de X tiempo no seas capaz de lograrlo. Entender esto te puede ayudar a entender que un cambio duradero de verdad no solo implica el hecho de sostener y ser capaz de sostener ese cambio durante el tiempo, implica ser capaz de cortar esas cadenas, esas correas que llevamos atadas de manera invisible, que nos rigen, pero que no somos conscientes de ellos. Y que cada cambio de identidad que queremos dar, si estamos con esa correa, con esa cadena atados, nunca va a ser un cambio real al 100%. Nunca vas a poder sostenerlo. ¿Por qué? Porque esos viejos miedos, esos traumas, todo aquello que tú sigues ocultando debajo de la alfombra, dentro tuya, e intentas hacer como si no existiera, sigue teniendo peso, fuerza y poder en ti. Y eso es lo que hace que cuando tú quieras cambiar, no te des cuenta de que la identidad que tienes ahora ha sido adaptativa a aquello que te ha ocurrido, y que si tú no cambias primero la percepción de aquello que te ha ocurrido y que te obliga de alguna manera inconscientemente a ser como estás siendo ahora, no vas a poder cambiar de eso, porque te vas a poner en una situación en la que te estés enfrentando a cierto tipo de cosas para las que no estás preparado en ese momento, cierto tipo de miedos, de traumas y de situaciones. Por eso es importante entender que si quieres cambiar tu identidad, lo primero no es cambiar los hábitos y empezar a hacer lo que te gustaría, o quitar los hábitos malos y empezar a no hacerlo. Se trata de algo mucho más profundo, algo que de verdad cuesta, porque no cuesta tanto empezar un hábito nuevo o tirarte un día o una semana sin fumar. Lo que cuesta es soltar esa identidad que hay detrás de ese fumador, de ese perezoso, de esa identidad que has construido adaptándote a esos miedos. En vez de enfrentarte a los miedos, has encontrado otra vía, que es la de adaptarte a ellos para que no haya fricción, para que puedas seguir con tu vida sin caer en tantos conflictos ni en tanto dolor, y adaptarte de esta manera a lo que esté por venir. No porque estés consciente de lo que está por venir, de las herramientas que tú tienes y de cómo puedes adaptarte a ello, sino simplemente entendiendo que necesitas tropezarte y caer para aprender a caer de una buena manera y no hacerte tanto daño. Partiendo de esa base, siempre vas a buscar estar al límite, casi tocando fondo, para poder cambiar algo de manera real. Si realmente te cuesta el cambio, yo te puedo ayudar a ello. Las personas a las que yo ayudo, mis asesorados, son personas que, como tú, tenían ese tipo de bloqueo. Sabían lo que querían, lo tenían clarísimo. No era un problema de claridad. Tampoco llegaba a ser un problema de ejecución, porque durante un día, una semana, un mes incluso, lo lograban. Era un problema de sostener esa identidad.
Y era porque no se fijaban en lo más importante, que es en la profundidad de este tema, de entender qué creencias hay detrás, qué implica soltar una identidad que te da tranquilidad, que te da seguridad, protección, y que has construido de una manera adaptativa de tu pasado. Y todo lo que implica soltar eso por el miedo a creer que va a volver a pasar lo mismo, que vas a volver a sufrir y a sentir tanto daño en el momento en el que sueltes la mano de esa identidad. Si quieres saber más acerca de esto, no dudes en contactarme. Contáctame y te enseñaré cómo puedes cambiar esto. Nos ponemos en tu caso específico a ver qué vías tienes, qué herramientas están a tu disposición y sobre todo qué es lo que sigues alimentando que te hace no soltar del todo esa mano. Si quieres saber más, ya lo sabes, ponte en contacto conmigo y te ayudaré a cambiar lo necesario para sostener este nuevo cambio en tu vida. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.